y es netamente de parte del Ejecutivo señalar y quien puede plantear la cuestión de confianza. Nosotros, en el caso particular, el día que yo participé en el hemiciclo, he señalado esa situación para poder cortar esta obstrucción que hemos visto permanente de parte de un sector del Congreso y poder también señalar un equilibrio de poderes. ¿Por qué no nos explica esto del chat? Para empezar, el chat es real, ¿no es cierto? No hay duda de que esto que se ha publicado es cierto. Bueno, hay un sistema de comunicación entre los distintos congresistas y tenemos un chat para poder señalar este tipo de comunicados o reuniones que podamos tener. No, lo preocupante es ahí que la forma de cómo sale, pero bueno, al final de cuentas son actividades públicas que vamos desarrollando y no tenemos nada que ocultar. Ahora, con respecto a este tema del canciller, lo que uno no entiende es, para empezar, este tema, ¿no? O sea, el presidente del Consejo de Ministros, que como acabo de decir, es un hombre que le debe lealtad al presidente, porque es el presidente el que lo ha puesto ahí para conducir políticas concertadas de común acuerdo. Resulta que proponiendo en la bancada, que la bancada emite un comunicado donde se le pide al presidente que saque al canciller. ¿Cómo es posible? Bueno, el tema es que tampoco yo pediría más bien que puedan, si ya tienen todo el chat o son parte del chat, sería importante que publiquen todas las conversaciones, ¿no? Este comunicado que sacamos como bancada nace a raíz de la invitación que se hace al ministro de Relaciones Exteriores a la comisión precisamente del Congreso, a la Comisión de Relaciones Exteriores, donde el ministro, ante las preguntas hechas por congresistas de Perú Libre, no respondió a las preguntas, y ante esa situación los congresistas van planteando pues que era necesario, o bueno, era la opinión de la bancada, o el planteamiento de la bancada, debería ser la petición de una renuncia del canciller al no resolver las preguntas, y es a raíz de eso que va saliendo el comunicado, y ya después son las conversaciones que va haciendo el primer Bellido, que también es congresista y por cierto está en ese chat, y Vladimir Cerrón como secretario general, que también participa o da sus opiniones. Entonces ese es el contexto en el que se da ese documento, y consideramos que la bancada tiene toda la potestad de poder también plantear sus opiniones a través de los comunicados. Ahora, pero ¿cuál es el papel de Vladimir Cerrón? ¿Es una persona más? Es el secretario general, ¿no? Pero él da instrucciones a través de ese chat sobre cuál debe ser el sentido. De ninguna manera. Mira, lo que pasa es que conversamos, y en toda organización política, creo que lamentablemente en el país se ha un tanto que se ha desprestigiado, se ha llevado a una satanización la necesidad del fortalecimiento de las organizaciones políticas, y el secretario general como tal, por eso es secretario general, que ve las diversas instancias del partido, ¿no? Y por lo tanto da opiniones, conversamos, ¿no? Eso creo que es importante señalarlo. La bancada es Perú Libre, se llama la bancada Perú Libre, y por lo tanto hay una conversación natural y normal con secretario general. Recuerdo que el día martes o miércoles el señor Porqui, bueno, no se me viene el nombre, fue a la bancada de Perú, de la bancada que está en el Congreso, ¿no? Y han estado conversando, viendo sus temas, y nadie señala lo contrario. Lo mismo en el caso nuestro, que lo hacemos por el chat. Ahora, lo que revela esto es aparentemente una crisis interna, ¿no? Una confrontación interna, porque este chat lo componen también los maestros, es decir, todos los miembros de la bancada, o solo los que están afiliados a Perú Libre. Lo componen todos los que estamos en Perú Libre, todos maestros, o en este caso mío yo soy abogado, ingenieros,
todos los 37 que somos los de la bancada conformamos este chat, que es un espacio de coordinación rápida. Ahora, se dicen cosas sobre Betsy Chávez, porque bueno, uno podría entender las discrepancias con los maestros que no están afiliados, porque es una alianza en realidad, ¿no? El espacio de la bancada de Perú Libre, pero, o sea, se dicen cosas como que contra Betsy Chávez, donde dicen lamentablemente que aún siga perteneciendo a la bancada de Perú Libre por dignidad, si no comulgo con un partido, renuncio, ¿no? Mira, no se dice sobre Betsy Chávez. Si tú revisas también todos los chats, son conversaciones que se realizan y en la sintonía de esa conversación salen esos planteamientos y de forma abierta, porque Betsy Chávez también es parte, integra ese chat, y son conversaciones. Yo no le veo mayor inconveniente, problema respecto a lo que está señalando. Son opiniones que se señalan, y existe evidentemente frente a una opinión también otra opinión. Puede estar en una u otra situación, pero se sigue dando. Lo que más bien creo que es lo que sí nosotros planteamos y pedimos, que somos integrantes de un partido, de una estructura orgánica, y tenemos un programa, y creo que los congresistas en primera que ganamos, o sea, que somos resultado de la primera vuelta, es mucho más aún el programa de Perú Libre que se planteó, y creo que en ese sentido también tenemos que ir encaminando a ese, no solamente ya a los planteamientos, sino también a las propuestas que se tienen que hacer desde el legislativo. Congresista, hay algo que resulta incomprensible, que es la actitud de Guido Bellido, ¿no? Que es congresista y presidente del Consejo de Ministros, porque participa activamente, por lo que se ve, en las discusiones de la bancada. Pero él no ha sido muy coherente con respecto a su participación en esta declaración. Yo no sé si nos permite, señora Magariño, tenemos, cuando nosotros le preguntamos el otro día, cuando nuestra reportera le pregunta, porque, o sea, eso es lo que uno no entiende. O sea, ¿cómo es posible que el presidente del Consejo de Ministros, en el momento que se convierte en congresista, participa de una manera activa en emitir una declaración dirigida al presidente? O sea, él mismo, o sea, cuando él se sienta todos los días con el presidente, y probablemente varias veces al día, o está utilizando a la bancada para presionar al presidente. No, mira, ese es el problema cuando solamente los chats nos ponen pues en determinados textos para descontextualizar y utilizar la información de acuerdo a determinados intereses. Guido Bellido también es congresista, y ese chat se ha hecho antes de que Guido Bellido sea nombrado premier, el cual evidentemente que tiene un contacto con nosotros los congresistas, ¿no? Eso ya te lo he señalado, que hay una cuestión en la que eso deviene ya de una situación de congresistas antes de esos chats que se están publicando. Pero yo creo que lo importante aquí es que las políticas internacionales son definidas por parte del Ejecutivo, en este caso por parte del presidente, y lo que Guido también es simplemente señalar esa posición, ¿no? Que ya fueron también de alguna forma demarcadas por el anterior canciller, y que el canciller actual lo que tiene que hacer es respetar, conversar, dialogar con todos los países, que es lo que se busca, ¿no? Entonces yo quisiera, congresista, yo quisiera, si nos lo permite, que escuchemos lo que dijo Guido Bellido sobre ese comunicado de la bancada de Perú Libre. Por favor, adelante. Respecto al ministro de Relaciones Exteriores, todavía no tenemos el informe nosotros. Acabamos de terminar desde las 12 de la mañana hasta hace unos minutos la sesión del Consejo de Ministros. Seguramente ya nos van a alcanzar este pronunciamiento,
y también se tomará la decisión que corresponde. Respecto al canal del Estado, todos sabemos... Claro, el problema es que eso no es cierto. Eso no es cierto. O sea, antes del Consejo de Ministros es que se produce este diálogo. Ya el ministro Guido Bellido sabía perfectamente el contenido del documento. O sea, ¿cómo puede decir en la noche recién nos estamos enterando cuando él mismo había participado en la redacción? Pero no confundamos, don Nicolás, el pronunciamiento de la bancada es al margen de los acuerdos del Consejo de Ministros que pueda darse dentro del Ejecutivo. Nosotros no nos reunimos con los ministros ni nos reunimos con el ministro de Relaciones Exteriores. No, claro, pero no puede decir, pero una conferencia de prensa congresista, el presidente del Consejo de Ministros decir, todavía no hemos tomado conocimiento cuando, ¿qué hora es? 10:59 de la mañana, 10:40 y ¿cuánto? 10:48 de la mañana, él está hablando sobre qué cosa debe contener el comunicado. O sea, él no puede decir en la noche que no sabe el contenido del documento. Insisto, si él mismo participó en la redacción. O sea, eso es increíble. Ahora, pero ya yendo a la cuestión de fondo, congresista, ¿cuál es el problema con el canciller Óscar Maurtua? Mira, el tema es que siempre se ha estado, a raíz del viaje del presidente a los Estados Unidos o al exterior que se hizo, hubieron determinadas conversaciones y no se puede simplemente generalizar, o mejor dicho, determinar que con qué países se conversa, con qué países no se conversa. O sea, la política exterior se ha ido señalando en el sentido de que se conversa, se dialoga abiertamente con todos los países. Y en ese sentido hay una ya política definida y además la Constitución confiere al presidente de la República determinar cuál es el lineamiento de la política exterior. Es en ese sentido que nosotros vemos cierta preocupación en no querer continuar o seguir esa línea. Y es por eso que sacamos... Pero ¿cuál es esa línea? Es la pregunta. El tema es que el propio Héctor Béjar, cuando era canciller, expresó claramente en sus mensajes, en lo que pudo hacer mientras fue canciller, que la política que el Perú tenía que seguir en relación a Venezuela era respaldar el proceso de negociación iniciado en México entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición encabezada por Juan Guaidó, con el auspicio del Reino de Noruega. Y esa exactamente misma política es la que está siguiendo Óscar Maurtua, que es más, ha ofrecido Lima como una sede alterna a la Ciudad de México si fuera necesario para que estas reuniones continúen, para que este proceso avance. O sea, es es decir, ¿cuál es la objeción a esa política con respecto a Venezuela? Es lo mejor que le ha ocurrido sobre este asunto durante años. O sea, se ha abierto la ventana o la puerta a la posibilidad de un entendimiento y que se resuelva finalmente la crisis en ese país, que nos está afectando a nosotros con 1.200.000 venezolanos acá. Es en ese sentido que el mismo presidente Pedro Castillo lo que hace es conversar con el presidente Maduro también para poder ir resolviendo esos problemas. Pero negar ello, o sea, tratar de decir que es una cuestión que se le escapó de las manos, o sea, no es una cuestión adecuada, ¿no? Pero es que esas fueron las circunstancias. O sea, esa no fue una reunión que estaba dentro del programa de encuentros del presidente. Es más, entiendo que ni siquiera fue una reunión privada, fue un encuentro absolutamente circunstancial en la antesala de la reunión de CELAC. Y fue brevísima y sobre un asunto tan puntual como los 40 y tantos mil venezolanos que quieren regresar a su país y cómo se va a operativizar ese, que es absolutamente pertinente conversarlo con quien tiene que tomar las decisiones sobre eso, que es Maduro. O sea, ¿cuál es el...? O sea, el problema es que acá hay un debate que es absolutamente bizantino, como se decía antes, en definir si Nicolás Maduro es dictador o no es dictador. Es una discusión que ha tenido años y que no nos ha servido para nada, no nos ha resuelto ningún problema.
Por supuesto, en ese sentido lo que nosotros indicamos que debe continuarse respecto a la política exterior, tanto el viceministro como el ministro tiene que continuar con esa línea y no estar en una situación de discriminar a un país u otro, más aún que tenemos este tema con Venezuela respecto a los migrantes y que hay bastantes problemas aquí respecto a ese tema. En todo caso, nosotros ahí como bancada también vamos señalando nuestra opinión y nuestra posición y lo vamos a continuar haciendo respecto a cualquier ministerio, y lo cual significa que no nos aferramos a nadie ni a ninguno, ¿no? Sino que aquí ahora, lo concreto es que queremos seguir con los planteamientos programáticos hechos también por el partido. Ahora, ¿qué pasa si el presidente decide prescindir de Guido Bellido y pone como presidente del Consejo de Ministros a una persona más bien de centro, una persona que no esté vinculada a Perú Libre? ¿Ustedes pasarían a la oposición en el Congreso? Bueno, mira, primero es una potestad del presidente de la República poner los ministros que él vea que está dentro de la conducta política que se va a desarrollar en su gobierno. Y de darse escenario, nosotros también iremos planteando una posición. Ahorita no te puedo adelantar una opinión porque no hay ese escenario el cual tú me estás planteando. Y a mí no me gusta ir señalando opiniones en base a supuestos. Se va a presentar, ya está claro, ya tienen las firmas, está en proceso la moción de censura y la próxima semana con seguridad se va a abordar en el Congreso. ¿Qué debe hacer el Ejecutivo según ustedes con respecto a esto? ¿Debe plantearse el voto de confianza? ¿Hacer cuestión de confianza sobre la censura a Iber Maraví? Mira, aquí lo que se ha dado es simplemente la realización de un requisito que ha sido esto de la interpelación, porque ya desde antes de que juramentara Pedro Castillo ya están con el tema de las censuras, de la vacancia. Esto simplemente ya es, como dije en un momento, es la continuidad de todo un proceso. Dijeron que iban a empezar ministro por ministro, ya lo han empezado y están también en la lógica de la vacancia, creando las pruebas. El día jueves, día antes, el ministro Maraví estuvo en el programa de usted señalando, respondiendo a las 7 preguntas que se les ha hecho. Evidentemente que no iba a significar nada para la derecha porque ese no era el objetivo. Pero eso está claro, eso está absolutamente claro, incluso que el objetivo es la vacancia, pero ¿qué es lo que plantean ustedes que el presidente debería hacer o el Ejecutivo debería hacer? Hacer cuestión de confianza sobre la censura a Iber Maraví. Es decir, habiendo sido notificados de que hay una moción de censura, transmitirle al Congreso que si lo hacen, hacer cuestión de confianza sobre esto. Es decir, que le están quitando la confianza al presidente del Consejo de Ministros de su gabinete. Y que por lo tanto, si lo deciden, tendría que renunciar Guido Bellido. ¿Eso es lo que debería hacer el Ejecutivo según ustedes o no? Mira, hay un conjunto de figuras que puede realizarse. El ministro renuncia, se procede la censura y se va el ministro, o en este caso también se pide la cuestión de confianza, que considero son figuras que están dentro de la Constitución, se pueden aplicar, está dentro del Ejecutivo realizarlo, y es netamente de parte del Ejecutivo señalar y quien puede plantear la cuestión de confianza. Nosotros, en el caso particular, el día que yo participé en el hemiciclo, he señalado esa situación para poder cortar esta obstrucción que hemos visto permanente de parte de un sector del Congreso y poder también señalar un equilibrio de poderes, ¿no? Que esta figura es adecuada que también se pueda dar el voto, el pedir la cuestión de confianza.